Ave María Purísima. Seguimos reflexionando sobre los sacramentales, tal como empezamos ayer. Recordamos lo que dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentales en el número 351. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Una diferencia notable entre los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo y los sacramentales instituidos por la Iglesia es que los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia, esposa de Cristo y administradora de los tesoros de la gracia, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, para fomentar la vida espiritual de los fieles fundamentada en los sacramentos. Fomentar la vida espiritual de los fieles. La vida espiritual de los fieles está fundamentada en los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo. Pero para incrementar esa vida espiritual, además de los sacramentos, la Iglesia ha instituido los sacramentales. Los sacramentales no son como los sacramentos que por sí mismos, por la misma realización del sacramento, confieren la gracia santificante. Más allá de las disposiciones subjetivas del fiel que recibe el sacramento o del ministro que lo administra, más allá de las disposiciones subjetivas, puede ser que la que se vaya a confesar sea Santa Teresa de Jesús, o una persona de mínima fe y escasa devoción. Mientras haga lo que está mandado por la Iglesia, la confesión es válida. Puede ser que el sacerdote que confiesa sea San Juan de Ávila o un sacerdote totalmente tibio y descuidado de su ministerio. Mientras haga lo que manda la Iglesia, el sacramento se realiza igual. El sacramento, esto se llama que obra ex opere operato. O sea, mientras se haga lo que manda la Iglesia y como dice la Iglesia, el sacramento se realiza igual y es eficaz igual. No depende ni de la disposición del fiel, ni de la disposición del ministro. En cambio, para la eficacia, diríamos así, de los sacramentales, se requiere una cierta disposición conveniente del fiel más que para la del sacramento, ya que el sacramental no opera de sí mismo, por sí mismo, sino por la oración de la Iglesia. Pero tampoco depende exclusivamente de la disposición del sacerdote que lo realiza o del fiel que lo utiliza, sino de la oración de la Iglesia. Y por eso un sacramental puede actuar eficazmente sobre una persona que no tiene fe. Por eso es útil y muy bueno, por ejemplo, darle una medalla milagrosa a una persona descreída, porque la medalla de la Virgen va a actuar por la oración de la Iglesia que la ha bendecido, por la oración de la Iglesia que la recomienda, por la oración de la Iglesia que la utiliza, aunque la persona que la lleve a su cuello o en su bolsillo sea una persona de muy escasa fe y devoción. Esto está probado en la historia de la Iglesia por innumerables casos de personas, digamos así, sin fe, sin devoción, sin interés alguno por lo religioso, que por amistad o conveniencia o respeto o lo que fuera, recibieron una medalla, una estampa, un crucifijo y al tiempo sintieron sus saludables efectos.
Como un talismán, no, ningún talismán, sino por la oración de la iglesia que le confiere eficacia, que le confiere valor a ese signo sagrado instituido por la iglesia. Muy bien, supuesta esta distinción, debemos recordar que los sacramentales están dispuestos para santificar todos los aspectos de la vida del fiel cristiano. Y por eso es tan importante que los utilicemos para que ellos nos ayuden con su eficacia a progresar en el camino de nuestra vida cristiana, en el camino de nuestra fe, en el camino de nuestra santificación. Así pues, los sacramentales, como dice la Sacrosanctum Concilium en el número 60, el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, en el número 60, son auxilios de carácter espiritual obtenidos por intercesión de la Iglesia. Auxilios de carácter espiritual. Por eso el pueblo fiel, con su sentido de fe, acude al sacerdote a pedir la bendición, utiliza objetos bendecidos, aprecia el agua bendita, las velas benditas, peregrina hacia santuarios específicamente determinados por la Iglesia, porque sabe que allí obtendrá beneficios espirituales que se obtienen por la intercesión de la Iglesia. Muy bien, es importante que busquemos y usemos la ayuda de los sacramentales. El Papa Francisco, reiteradas veces a lo largo de su pontificado, ha denunciado y criticado el mal del pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Es una actitud espiritual que espera su salvación, su progreso espiritual, su crecimiento en la vida de la gracia o en la intimidad con Dios, de sus propios esfuerzos, como una especie de campeonato, una especie de competencia atlética. La Iglesia nos enseña que la gracia es eso, una gracia, un don, un regalo, una donación de Dios. Y los sacramentales nos lo muestran magníficamente, porque no hay un esfuerzo de nuestra parte. ¿Qué hago? ¿Qué esfuerzo tengo en tomar con los deditos para hacerme la señal de la cruz? No, beber el agua bendita, o besar el crucifijo, o llevar la medalla bendita de la Virgen. No hay un esfuerzo. Hay una disposición, un acto de fe en que por la oración de la Iglesia, ese signo sagrado instituido por la misma Iglesia, me facilitará la participación en los santos sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de los sacramentales, habla de tres grupos. En el primero están las bendiciones. Las bendiciones son ante todo una alabanza a Dios para obtener sus dones, sus beneficios, su complacencia. Entonces vemos que en la bendición hay un doble movimiento, un movimiento ascendente. Bendigo a Dios, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien nos viene toda gracia y todo consuelo, y le pedimos que derrame sobre nosotros sus dones. Y esa bendición va unida a la señal de la cruz, ya que por la cruz de Cristo nos vienen todos los bienes. Vemos entonces que en el acto de bendecir hay un acto de oración, bendigo a Dios. Esto se integra dentro del grupo de la práctica de la oración, de la alabanza, donde estoy cumpliendo la primera condición para la que Dios ha creado al ser humano, como dice San Ignacio de Loyola en sus santos ejercicios, que el hombre ha sido creado para alabar a Dios, reconocer su grandeza, reconocer su majestad, reconocer su bondad, reconocer su misericordia, reconocer su justicia, y entonces lo alabo, lo bendigo, bendito sea Dios.
bendito sea Dios infinitamente bueno, bendito sea Dios infinitamente justo. Y esa bendición ascendente que sube me impetra, me alcanza una bendición descendente donde Dios derrama sus dones en mí por la cruz de Cristo. Entre las bendiciones hay algunas que tienen un alcance permanente y consagran personas y objetos y lugares. Consagran personas, no confundir con los sacramentos, sobre todo con el sacramento del orden que consagra a los obispos, presbíteros y diáconos, sino consagran personas para funciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, consagran al abad de un monasterio, que no necesariamente el abad de un monasterio es sacerdote, o a la abadesa, la madre abadesa de un monasterio, o a una virgen que es consagrada por el obispo, vírgenes consagradas que conocemos en nuestras parroquias, en nuestras instituciones, o viudas consagradas públicamente por el obispo. Es una consagración permanente de personas. También consagración de personas en orden de personas laicas en orden a ministerios particulares, por ejemplo el ministerio de lector o el ministerio de acólito. Pero también estas bendiciones que tienen un alcance permanente consagran lugares, por ejemplo una iglesia o un cementerio, que vienen a ser los dos lugares sagrados que reconocemos los cristianos. O consagran objetos, por ejemplo el cáliz que se utiliza para la Santa Misa, los copones, las recipientes donde se conserva la Sagrada Eucaristía, tienen un efecto permanente estas bendiciones. Estas bendiciones se las llama entonces constitutivas, porque constituyen a una cosa o a una persona en una categoría de lo sagrado, o sea, lo separado del uso común para estar dedicado de modo permanente al servicio de Dios. Ejemplo, el cáliz con el cual se celebra la Santa Misa, una vez que ha sido consagrado, bendecido especialmente con esta bendición de consagración, ya no se puede utilizar para usos profanos, no se puede usar para tomar cerveza o para guardar las monedas viejas, no, es algo sagrado, solo es para la celebración de la Santa Misa. Está separado por esa bendición permanente que lo ha consagrado. Muy bien. Las bendiciones están reservadas cuando son constitutivas y determinan un uso permanente de cosas, lugares y personas al ministerio ordenado de los obispos o presbíteros o diáconos, cada una en su medida, según establecen los libros litúrgicos. Ahora bien, hay bendiciones que no constituyen una consagración permanente y que son las llamadas bendiciones impetrativas. Por ejemplo, la familia está reunida, ya puesta a la mesa para cenar, ya está la fuente de los fideos ahí, y entonces el papá bendice la mesa. Es un acto de bendición, pero no es una bendición constitutiva, es una bendición impetrativa. O el niño bendice la mesa. Es importante bendecir los alimentos antes de consumirlos, como un acto de agradecimiento a la misericordiosa condescendencia de Dios que nos lo concede, y también un acto de pedirle al Señor que nos sean provechosos para su santo servicio. Se cuenta en la vida de Santo Domingo Savio, santo alumno de Don Bosco, muerto a los 15 años. En una ocasión ya estaba la familia reunida para comer, allá en el norte de Italia, su papá, su mamá, sus hermanitos, y llegó un señor, un vecino, un peregrino, que vino a cenar circunstancialmente,
Y ese hombre se sentó a comer así nomás, sin nada. Y Domingo Sabio huyó de la mesa. El papá lo llama: Domingo, vení. No, papá, no ven. Domingo, no voy a comer con una persona que come como un animal sin bendecir los alimentos. Era un niño, no sé, pero qué profunda reflexión. Pensemos esto, hermanos. Bendigamos los alimentos. Esta bendición entonces constitutiva de lugares, cosas o personas, o impetrativa, por ejemplo, la bendición antes de comer. O por qué no, la señora que está cuidando su jardín, pedirle al Señor: Señor, bendice este jardín para que hermosas flores y así pueda ornamentar la imagen de la Virgen. O el niño antes, el adolescente: Señor, bendice este trabajo intelectual que voy a realizar, esta materia que voy a estudiar, este escrito que voy a realizar. O el mecánico: Señor, dígnate bendecir el trabajo de mis manos en este día de labor. ¿Cómo que no? Dios omnipotente, que nos has mandado trabajar para redimir el tiempo y combatir el mal inmenso de la vagancia, la pereza, la desidia, dígnate bendecir mis trabajos. No son bendiciones esas impetrativas. Importante que las tengamos presentes y las utilicemos. Las bendiciones entonces alcanzan así una presencia continua en la vida de los fieles, sea la bendición constitutiva, sea la bendición impetrativa, sea la bendición reservada al sacerdote, al diácono, al obispo, o sean las bendiciones más impetrativas que realizamos a diario, que está muy bien, por ejemplo, un papá que bendiga a sus hijos: que Dios te bendiga. Te saludo que se ha generalizado, gracias a Dios, en nuestro tiempo, con tanta gente dice: que Dios lo bendiga, que Dios te bendiga, la Virgen te guarde, como suele agregar el Papa, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, para pedir a Dios nuestro Señor esta su protección, esta su compañía. Santo Tomás de Aquino dice que si se consagran la iglesia, el altar y demás cosas inanimadas, no es porque sean capaces de la gracia, sino porque con su consagración alcanzan una virtud espiritual que las hace idóneas para el culto. O sea, no es lo mismo rezar en la Basílica de Luján que rezar en el Gallinero. Sí, es verdad que Dios está presente en todos lados, pero qué fuerza tiene rezar en la iglesia, en la casa de Dios. Sigue Santo Tomás: así los hombres sienten con ellas cierta devoción que los hace más prontos para lo divino, de no implicarla la irreverencia, claro, no impedirla la irreverencia. Todo lo cual hace probable la opinión de quienes dicen que por entrar en la iglesia se alcanza el perdón de los pecados veniales, lo mismo que con la aspersión del agua bendita. Ese perdón se produce con la condición de que el sacramental, el agua bendita, o el entrar en la iglesia, o el besar una imagen bendecida, suscite ciertos actos personales de reverencia a Dios y a las cosas divinas. De ese modo, la bendición episcopal del obispo, la aspersión del agua bendita o cualquier unción sagrada, la oración en una iglesia o cosas semejantes producen la remisión de los pecados veniales, que se supone de los cuales uno esté arrepentido y con el firme propósito de evitar veniales, no los mortales, que hay que acudir a la confesión o, como ya explicamos días pasados, hacer un acto de contrición con el firme deseo y propósito de confesarse con el padre cura en cuanto sea posible. Bien, la eficacia de las bendiciones invocativas, por ejemplo la bendición de los alimentos, se fundamenta en la oración de la iglesia y en la comunión de los santos. Qué hermoso esto, saber que mi oración está sostenida por la oración de toda la iglesia, del Papa, los cardenales, los obispos, mis hermanos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, las viejitas piadosas, los niños, toda la iglesia militante, peregrina, toda la iglesia paciente del purgatorio, toda la iglesia triunfante de la gloria. Por tanto, esa fe en la comunión de los santos da eficacia a esa oración
impetrativa. La Iglesia siempre ha enseñado que para la eficacia y validez de las bendiciones se debe usar el ritual prescrito por la Iglesia. Si bien es cierto que en el actual Código de Derecho Canónico no lo dice expresamente, el Catecismo lo dice. Los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia, dándoles una forma ritual concreta que debe ser respetada. Por supuesto, entonces, no es lo mismo para bendecir una iglesia, por ejemplo, o para bendecir el abad, tiene que usarse el ritual prescrito por la Iglesia, aprobado por la Iglesia. No es algo que quede liberado a la iniciativa o a la genialidad del momento, ¿no? Lo mismo para bendecir los objetos, por ejemplo, una medalla, un rosario, una casa, está prescrito en el ritual, se llama bendicional, un libro especial publicado por la Iglesia, bendicional, donde se encuentran los ritos de las distintas bendiciones. Desde el año 2011, en el pontificado del Papa Benedicto XVI, se restauró también el uso del ritual romano vigente hasta el Vaticano II. Así que se puede usar tanto el promulgado y editado en el año 1991-92 o el anterior al Vaticano II con las bendiciones ya establecidas. Las bendiciones, entonces, resumiendo, pueden ser sobre personas, familias, esposos, niños bautizados y niños no bautizados. Cuando se bendice al niño no bautizado, se pide el pronto bautismo del niño, el pronto bautismo de la criatura, como una gracia. Es un sacramental que dispone a la criatura a ser prontamente bautizado, salvo que el capricho de los padres lo tenga el pobre criatura como pagano, ¿no es cierto?, largo tiempo, porque no vino el padrino, porque no tenemos para la fiesta, porque no sale agua de la canilla, y entonces el chico tiene bigote ya y todavía no lo han bautizado. O sea, pero se bendice al niño pidiendo el pronto bautismo de la criatura. Se bendice a los enfermos, que no es el sacramento de la Santa Unción, sino una bendición sobre los enfermos. Esto es una nota interesante. Fíjense ustedes que, por ejemplo, yo me enfermo, ¿no? Me agarro un ataque cardíaco. Bueno, me llevan al hospital, viene el padre, me da la Santa Unción. Perfecto. Yo estoy un tiempo en el hospital, salgo del hospital, pero no me he recuperado totalmente, Entonces, no hace falta que me vuelvan a dar la unción, ya está. Y pero ese enfermo, bueno, cuando venga el Padre, me confesaré, recibiré la Santa Comunión y cada vez me podrá una bendición propia para los enfermos. Pero no hace falta dar la unción a una persona cada 15 días, cuando no ha mejorado notable y totalmente desde la vez que se le dio la unción. Bien. Se bendice a los catequistas, por ejemplo, el envío misionero de los misioneros. Se bendicen los ministerios, lectores, acólitos. Se bendice a los peregrinos y se bendice a los viajeros. Todas bendiciones sobre las personas. Bendiciones sobre construcciones. Se bendicen los cimientos de una nueva construcción. Y es una cosa es bendecir los cimientos de una construcción que va a ser utilizada para escuela, otra para iglesia, otra para cuartel, otra para comercio. La iglesia tiene una inmensa variedad de bendiciones. Y se bendicen las máquinas útiles al hombre, el automóvil, la máquina de escribir, la heladera, en fin, con la adaptación del caso, ¿no es cierto? Se bendicen las cosas litúrgicas y devocionales. Por ejemplo, las catequistas de una parroquia le regalan al cura párroco una nueva casulla hermosa para que estrene el día de la fiesta patronal. Bueno, antes de usarla hay que bendecirla. Otro grupo de Cáritas le regala al párroco un juego de corporales para el altar. Hay que bendecirlos antes de usarlos. Objetos dedicados a la liturgia. Se bendicen las campanas.
La antigua bendición de las campanas, hermosísima, hasta se las ungía con óleos, con el santo crisma, y se pedía que hasta donde llegara el sonido de la campana fuera expulsado el poder del demonio. Campana es la voz de Dios. Se bendice, por supuesto, las imágenes sagradas, las imágenes de la Virgen, de nuestro Señor, las medallas, escapularios, rosarios, el agua para ser asperjada, hermosa. Ya cuando hablemos, vamos a una charla especial sobre el agua bendita, a hablar de la bendición del agua, que es hermosísima. Muy bien, toda bendición integra la señal de la cruz, la imposición de la mano y la señal de la cruz. La imposición de la mano muestra la efusión del Espíritu Santo sobre la persona, lugar u objeto que se va a bendecir, y la señal de la cruz, la fuerza de la cruz de Cristo por la cual ha venido la paz al mundo. Y se usan las palabras, por supuesto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Dios uno y trino, santo y fuerte, en el cual está nuestra esperanza y nuestra gloria. Por último, pregunta que se suele hacer, ¿y los fieles pueden bendecir? Bendiciones impetrativas. Pero sería ridículo entonces que el fiel, por santo que sea, vamos a suponer un conjunto de santos, ¿no? San Luis, rey de Francia, un hombre santísimo. Escuchaba 5 misas de todos los días de rodillas, con los brazos en cruz, y pasaba las noches ante el Santísimo Sacramento. Y además hizo un bien enorme a Francia y a la Iglesia. San Luis, rey de Francia, pero era laico. Supongamos que San Luis, rey de Francia, le iba a dar la bendición a Santo Tomás de Aquino, que era sacerdote. Es ridículo. ¿Quién era más santo? No lo sabemos, pero en la jerarquía de la Iglesia le correspondía a Santo Tomás de Aquino bendecir a San Luis, rey de Francia. Supongamos, otro ejemplo, San Luis, rey de Francia, volvemos a su primo, San Fernando de Castilla, otro hombre santísimo. San Fernando, un hombre valiosísimo, pero había un cura ahí medio tololo, un cura impiadoso, no rezaba, no vivía bien, no guardaba sus votos, en fin, un desastre, pero era cura. ¿Quién tenía que bendecir? Y San Fernando, que era un santo varón. No, el cura, que era cura, el otro era un santo varón laico. Habiendo sacerdote, diácono, ni hablar obispo, son los que tienen que bendecir. Ahora, no hay sacerdote, no hay diácono, no hay obispo, pueden ser un laico, por supuesto. Y ahí habría que también observar una cierta jerarquía, porque Dios es Dios de orden. El padre con preferencia a los hijos, el viejo con preferencia a los jóvenes, el de mayor autoridad con preferencia a los de menor autoridad. No hay caos. Bueno, pero pueden ver esas bendiciones impetrativas. Que Dios te bendiga. Termino con un ejemplo. La venerable madre Benita Arias, fundadora del Instituto de las Siervas de Jesús Sacramentado, era huérfana, no conoció a sus padres biológicos, fue criada por un matrimonio muy pobre, que obviamente murieron estos viejitos, y cuando ella va a fundar su instituto religioso de religiosas, ya no vivían ni sus padres biológicos, a los que no conoció, ni sus padres adoptivos que la habían criado con tanto amor. Y ella sentía que necesitaba esa bendición de los viejos, esa bendición de los mayores. Entonces fue por las calles de Buenos Aires, encontró una pobre mendiga, una pobre vieja harapienta mendiga, y le dijo: por amor de Dios, deme su bendición. Y la viejita, esta mendiga, le dijo: que Dios te bendiga, mija, y te llene de sus dones. La fe en la bendición impetrativa. La fe en la bendición impetrativa. Por eso los abuelos no dejen de bendecir a sus nietos, los padres bendecir a sus hijos, y sobre todo no descuidemos la hermosa devoción de pedir la bendición al sacerdote. El cura no sirve para otra cosa que para eso, para celebrar los sacramentos y para bendecir. Para eso está puesto por Dios. Bueno, que Dios nos dé su gracia, nos dé su bendición.